Buenas noches, mi nombre es Eduardo de la Vega, les estoy hablando desde Argentina, desde Rosario, la segunda o la tercera ciudad del país. Quiero agradecer a Jesús Ramírez y a Arturo Rogelio por haberme invitado a participar de este ciclo de conferencias en la plataforma de Yoica. Y bueno, lo cual es una oportunidad muy linda para conocernos, para intercambiar, para reflexionar, para compartir puntos de vista, saberes, experiencias con los colegas de México y seguramente de otros países de América Latina, seguramente también colegas de Argentina. México es para los argentinos un país hermano, un país muy querido, con el cual hemos tenido en la historia reciente de América Latina muchos contactos, muchos intercambios, muchas experiencias. Ha habido mucha hospitalidad de México en relación a los argentinos, perdón. Justo entraba un mensaje en la pantalla. En ocasión de la última dictadura militar, muchos colegas, muchos trabajadores, muchos dirigentes que debieron exiliarse, tuvieron en México una patria alternativa, un cuidado, un hogar. Algunos se quedaron, algunos pasaron muchos años. Por lo cual, yo creo que es grato en estos momentos recuerdo a Emilia Ferreiro en estos momentos, una argentina que creo que es muy reconocida y que quedó residiendo en México y gran parte de su obra fue escrita allí. Recordar también a Estela Quintar del IPECAL, con quien hemos coincidido en algunas visitas a Colombia, donde ella también transita asiduamente. Recordar también a Antonio Padillas Arroyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con quien hace algunos años hicimos una publicación, prologué una publicación en la cual participaron muchos colegas de México, pero también de Chile, de Colombia, de Argentina, etc. Y bueno, realmente es un placer. Bueno, a medida que se van conectando, me voy enterando de dónde son y le agradezco los saludos y bueno, vamos a ir metiéndonos en tema, ¿no? El título que he propuesto para esta conferencia, creo que ustedes ya lo saben, es Elogio del Homo Ludens, ¿no? Y que está muy vinculado a un libro que publiqué hace poco en España, que tiene este título, que lleva este título, Elogio del Homo Ludens, ¿no? El subtítulo es sobre el olvido filosófico de los juegos, que es de lo que voy a hablar. Y voy a ir metiéndome en el tema. Bueno, veo muchos colegas argentinos, seguramente ya estarán apareciendo de México y de otros lugares. Aprovecho para saludarlos. Bien, voy a introducir el tema que les propongo comentando un libro un tanto olvidado,
un libro tal vez desconocido, que ha sido desconocido, un libro de Baudrillard, un libro de un filósofo con la estatura de Jean Baudrillard, este filósofo francés que ha publicado tanto y que sus libros han sido tan leídos. Sin embargo, De la seducción, que es el libro que quiero comentar, que quiero de alguna manera referenciar a modo de introducción del tema. Este libro De la seducción es un libro olvidado, es un libro poco conocido, poco leído. Es un libro al que yo le daría un carácter de excepción, en la medida en que creo que la filosofía, desde Aristóteles en adelante, se ha excluido al juego como objeto digno de la reflexión filosófica. Es decir, el juego, ¿no? Si la filosofía indudablemente se ha centrado, yo creo que este olvido tiene que ver con cierta pregnancia del logo, de la razón, que ha atravesado toda la historia de la filosofía. Creo que el olvido, la exclusión de los juegos tiene que ver con esta pregnancia de la razón. Y si bien podríamos decir que la filosofía en su historia ha en todo caso incorporado al arte como objeto teórico y ha dimensionado sus convergencias, divergencias, etcétera, con el logos, con la razón, no ha hecho lo mismo con los juegos, ¿no? A pesar de que debemos referenciar también en las últimas décadas, en los últimos tiempos, algunas voces potentes que han señalado este olvido, esta exclusión, o esta represión, si ustedes quieren, y que han intentado avanzar en una dirección en que la filosofía de alguna manera se aleja de ese logocentrismo, ¿no?, para abordar otras temáticas que le permiten avanzar en otras direcciones, ¿no? Hay toda una producción filosófica reciente, yo creo que podemos situar en sus inicios a Deleuze, ¿no? También Foucault Deleuze, el Deleuze de la lógica del sentido. Creo que podemos situar en esta tradición un intento de alejarse de esta centralidad del logo, promocionando al cuerpo, lo sensible, los sentidos, las sensaciones, el régimen de la estética, etc. Rancière, siguiendo a Deleuze, promueve o distingue una dimensión de lo sensible alejada del logocentrismo, y emparentadas con la experiencia común, ¿no? Los sentidos, el cuerpo, las percepciones, y sobre la cual, sobre esta experiencia común, sobre esta dimensión de lo sensible, sobre ello es donde se centra, donde Rancière centra el trabajo de la política. Es decir, el entender la concepción de Rancière sobre la política implica partir de esta configuración de lo sensible. Y en realidad la política es el momento, la política o lo político en Rancière designa el momento en que se reconfigura
el campo de lo sensible, ¿no? El momento en que se producen reconfiguraciones de ese campo es el momento, es la marca verdadera, la marca genuina de lo político, ¿no? Esto es posible, esta reconfiguración es posible en la medida que opera el disenso, ¿no? En la medida que se abre un trayecto político vehiculizado por el disenso, es para Rancière la marca auténtica de la política, el momento en el cual irrumpe o en el cual se actualiza, va a decir Rancière, el axioma de la igualdad, ¿no? Donde ya son otros los que cuentan y son otros los que son contados, ¿no? Bien, Rancière ve en el arte, en la experiencia estética moderna, un tejido sensible doblemente desconectado, ¿no? Por un lado, desconectado del pensamiento y los conceptos, y por otro lado, del bien y la moral. Esto es lo que hace que el arte tenga para Rancière un vínculo privilegiado con la política, y es allí donde habla de una política de la estética con posibilidades de crear una comunidad nueva donde la libertad y la igualdad sean efectivamente vividas y no meramente representadas. Hay allí en Rancière una predilección por el arte, por la política de la estética, por la política del arte, ¿no es cierto?, que le asigna mayores posibilidades, mayor eficacia que otras expresiones de lo político, ¿no? Incluso que ciertas militancias. Bien, aquí es donde creo que Rancière realiza, de alguna manera, se detiene y realiza esto que veníamos señalando, que vengo señalando desde el principio, realiza esta cierta denegación que estamos planteando del homo ludens. No avanza hacia los juegos Rancière aquí, ¿no? Se detiene en el arte, se detiene en las posibilidades de una política de la estética y no se mete con los juegos, ¿no? Pese a que Rancière en su trabajo sobre la lógica del espectador cita a Schiller, cita a un filósofo, un clásico como Schiller, que en la 15ª de sus cartas sobre la educación estética del hombre, plantea que el hombre solo es hombre en cuanto juega, ¿no? Y promueve el juego como fundamentos del arte y de la vida, ¿no? Pese a esto, Rancière se detiene allá en su exploración de lo sensible, del cuerpo, de la experiencia común, de otras formas de lo político que no transitan por los carriles del logo, se detiene y no interroga los juegos, ¿no? Más allá de la frase de Schiller, ¿eh? Nada de los juegos, ¿no? A ver, yo creo que es difícil constatar o verificar la existencia de estas comunidades advenir edificadas en relación al arte, comunidades igualitarias, ¿no? De la cual nos habla Rancière. Yo creo que es más fácil verlas, en todo caso, en ese inmenso tejido asociativo que se edificó en América en relación a
esa gran invención que hicieron los ingleses, que Norbert Elias coloca en el interior del proceso de civilización junto con la invención del Parlamento inglés y con las reglas de etiqueta que aparecen en la corte de Francia del Luis XV, esa gran invención que son los deportes, ¿no? Yo lo que digo, o lo que decimos es que es posible ver la construcción de esas comunidades igualitarias, de esas comunidades donde es posible verificar el axioma de la igualdad, ¿no?, en ese inmenso tejido asociativo que se edificó en relación a los deportes que llegaron de Inglaterra hacia fines del siglo XIX, como el fútbol, o de Estados Unidos, como el básquet, en toda América Latina. Hay allí, en relación a estos juegos, a esta nueva versión del juego, después vamos a hablar de las versiones antiguas del juego y qué significaba el juego para los antiguos, hay allí la construcción de una comunidad igualitaria, una comunidad de iguales, que es preciso poner en visibilidad, ¿no? Que es necesario que la filosofía, que es necesario que las ciencias de la política y de la cultura pongan en visibilidad, pongan en discurso, es necesario verlo, es necesario ver esto, ¿no? Porque hay una inmensa riqueza, ¿no?, en ver cómo los negros norteamericanos arrebataron el básquet a los universitarios de Boston o de Nueva Inglaterra, ¿no? Lo reinventan y construyen esa trama asociativa, esa trama identitaria, tribal incluso, axiomática de la igualdad, en relación al juego, y que finalmente seduce al mundo blanco. Es decir, el básquetbol inventado por los blancos en el reducto universitario, robado por los negros, ¿no?, es reinventado, y es el fundamento de una comunidad que abre un trayecto político que avanza hacia la postulación del axioma de la igualdad, ¿no? Y que va a llevar en la lucha política a un Malcolm X, a un Martin Luther King, ¿no? Pero lo que hay que ver para repensar la política en un sentido alejada del logocentrismo, ¿no?, o del pensamiento y de la razón, hay que ver esto, hay que ver esta reconfiguración en términos de Rancière del mundo de lo sensible, de la experiencia común, incluso de esto que ahora vamos a hablar también en relación a otro filósofo que quiero que charlemos, que es Agamben, esto de cambiar el sentido de una obra, ¿no? Esta obra que es el deporte blanco, que muchos sociólogos la han postulado como un instrumento de colonización, es tomada con los negros y es transformada en un instrumento de civilización, un instrumento igualitario, en un instrumento que desafía la primacía blanca en la tierra de la libertad, podríamos decir, ¿no? Que transforma o que reconfigura el espacio de los que cuentan y de los que son contados en Norteamérica.
que transforma el espacio de la negritud en los Estados Unidos, absolutamente, y que participa de esto que hoy conocemos y que no solo atravesó el espacio de la lucha política, como la lucha por los derechos civiles de los negros o de los afroamericanos. Y lo mismo pasa con el fútbol, exactamente lo mismo pasó con el fútbol, ¿no? En América del Sur, el fútbol es introducido por los ingleses, se jugó en principio en los colegios de la colonia inglesa, se jugó también entre los funcionarios y los operarios del ferrocarril, que en Argentina, bueno, y en muchos países lo construyeron los ingleses. No conozco la historia del fútbol en México, seguramente algunos de ustedes, los mexicanos y las mexicanas son futboleros, me podrán tal vez ilustrar. Pero es posible que también los ingleses hayan llevado el fútbol a México. Y bueno, el fútbol se juega a fines del siglo XIX, se juega en los colegios, se juega en las inmediaciones del ferrocarril, se juega en los comercios vinculados directamente con Inglaterra, con Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y luego Borges lo relata en uno de sus cuentos. Dice: todavía no nos había tomado el fútbol, que era cosa de los ingleses, ¿no? Y luego en otro de sus maravillosos cuentos nos habla de que ya el fútbol los había ganado, ¿no? Porque luego el fútbol seduce a los jóvenes criollos, que lo popularizan y lo alejan de ese reducto elitista, ¿no? Ese reducto inglés, ¿no? Y bueno, allí tenemos también otro de los ejemplos que yo quería darles de esta cosa que es retomada, esta cuestión que desobrar, ¿no? Es decir, es convertir una obra, vamos a estar hablando de esto enseguida, convertir una obra en otra cosa, ¿no? En algo absolutamente distinto a lo que era, ¿no? Esto que Agamben llama también inoperosidad, ¿no? Y bueno, y ahora esto me da pie para plantear o para pensar en algunas cuestiones que trae Agamben, ¿no? Que también avanza en el mismo sentido de Rancière, en apartarse de este reinado de la razón, de todo eso, y avanzar hacia cuestiones más vinculadas con una política de los cuerpos, etcétera, etcétera. Y hay un texto muy bonito que se llama El uso de los cuerpos, ¿no? En donde Agamben nos exhuma algunos capítulos bellísimos del inconsciente de la cultura de Occidente, pero a mi entender recorre los mismos impases de Rancière, es decir, se detiene a un paso de aquello que creemos nosotros constituye el reverso de aquel egocentrismo, ¿no? Esta cuestión que voy a desarrollar luego cuando podamos meternos en el trabajo de Baudrillard, ¿no? Y cierre con estos filósofos. Hay una oposición radical en toda la dinámica, en toda la dialéctica de un mundo atravesado por el juego, por el ritual, por todo eso que creo que Agamben como Rancière se detienen ahí en la puerta de entrada, ¿no?
Giorgio Agamben, ustedes conocen, filósofo italiano con una obra también inmensa, revisa todo un capítulo de la historia de la cultura para exhumar, para mostrarnos luego esa exhumación, una forma antigua del intercambio caracterizada por la indeterminación entre el sujeto y el objeto. Agamben comienza revisando en Aristóteles y en toda la filosofía de Occidente. Yo creo que es increíble el recorrido que hace, y comienza con la relación del amo y el esclavo, ¿no? Y encuentra en esta revisión el discurso de Aristóteles y de muchos posteriores a Aristóteles en la antigüedad, en el medioevo, San Agustín, Santo Tomás, los estoicos, etc., encuentra esto que les digo, esta forma del intercambio que se caracteriza, del intercambio de los cuerpos, ¿no? De la relación de los cuerpos caracterizada por la indeterminación entre sujeto y objeto, entre el sujeto y el objeto. Agamben reconoce estas formas en las Saturnales romanas, de las cuales voy a volver a hablar, en los juegos de igualación e inversión, donde todo el orden de la vida era trastocado, ¿no? El esclavo se convierte en el amo sirve al esclavo, es decir, esta anomia de las festividades antiguas, estos rituales de inversión e igualación que han sido conocidos y que han llegado, como vamos a ver enseguida, hasta el medioevo, ¿no? Pero pese a este reconocimiento, Agamben desconoce o excluye del análisis a los juegos. Es decir, realiza el mismo impasse que Rancière. Incluso cuando sitúa el ejemplo, toma el ejemplo en su retórica, en su articulación, en su dialéctica, el ejemplo de las Saturnales, ¿no? Y estos juegos de inversión, estos rituales, juegos de inversión, ¿no? Y habla del juego, pero se detiene ahí, no puede avanzar, excluye todas estas experiencias, hay muchas más, todas estas experiencias de las cuales les he hablado en relación al juego, ¿no? En donde está trastocado el origen aristocrático, ¿no? Estas experiencias, el básquetbol de los negros, el fútbol criollizado, estas experiencias en realidad lo que hacen es trastocar el aristocrático del deporte para hacer un nuevo uso de él, ¿no? Abrir posibilidades o nuevas formas de vida. Esto de abrir nuevas posibilidades, nuevas formas de vida, que es un concepto muy interesante en Agamben, él utiliza la palabra inoperosidad, ¿no? o desobramiento, que es una palabra que también se ha utilizado mucho para intentar pensar estas cuestiones, como una obra, ¿no? puede ser abierta a nuevas posibilidades, ¿no? Y allí es donde también Agamben, en relación a otro concepto clave de toda su obra, que es modo de vida, ¿no? El modo de vida, para Agamben tiene que ver con la creación de una vida en donde la zoé, es decir, la vida desnuda, no está excluida, sino que bios, la vida que califica políticamente, y zoés van juntas, ¿no? Y esta es, de alguna manera, la apuesta de Agamben de un modo de vida,
¿no? Y es allí donde decimos bueno, que Agamben se detiene, ¿no? Y donde no puede examinar estas formas de vida que se construyeron en relación a los deportes, que se construyeron en función del juego, ¿eh? En el gueto afroamericano o en las villas argentinas o en las favelas brasileras. Esta experiencia del socius, ¿no? De desobramiento, de inoperosidad, que transforma modos de ser, modo de la experiencia, para darle otros sentidos y para darle otros significados y para abrir un trayecto político. Esto es lo que creo que hay que decir, un trayecto político en donde se actualiza el axioma de la igualdad, ¿no? De ese ámbito, de ese instrumento aristocrático, de ese instrumento de colonización, el juego aparece como un instrumento de igualación, ¿no? Como una herramienta que avanza en un trayecto político en lo cual es posible plantear el axioma de igualdad. Bueno, esto es lo que estamos diciendo y esto es lo que decimos que se detiene tanto uno como el otro, tanto Rancière como Agamben, ¿no? Bien. Vamos a ir entonces al texto de Baudrillard. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Baudrillard de la seducción. Un texto, yo diría, magnífico. Un texto, diría, difícil. Un texto al cual hay que leer y releer, un texto con mucho ironismo, con mucho humor, con muchas metáforas, con mucha poesía, como escribe Baudrillard. Un texto, le decía también, un texto olvidado. Baudrillard en De la seducción nos presenta el juego en el interior de un aparato conceptual o categorial amplio, ¿no? Que incluye el ritual, que incluye la celebración, que incluye la fiesta, que incluye la seducción, también los juegos de lenguaje. El juego aparece atravesando, transversalizando todo eso, ¿no? Si bien en el texto hay 2 capítulos dedicados exclusivamente al juego, ¿no? Todo el libro de la seducción, en donde está presente también la seducción, pero también tenemos el ritual, también tenemos la fiesta, la celebración, y el juego atravesando todo eso, ¿no? Baudrillard nos presenta el juego entonces en el interior de este conjunto categorial amplio, ¿no? En un espectro amplio. Habla de los juegos, no solamente de los juegos agonísticos, de los deportes o de los juegos de azar. Les llamo agonístico porque, digamos, los griegos también tenían juegos agonísticos que no eran deportes. La sociedad feudal también tuvo juegos agonísticos también que no eran deporte. El deporte lo inventan los ingleses en el siglo XVIII, ¿no? La aristocracia inglesa lo inventa en el siglo XVIII. Nos presenta el juego en una temporada, en un tiempo que no es el nuestro. Toda esta cosa del juego, del ritual, de la seducción,
la ubica Baudrillard como el fundamento de una cultura que no es la nuestra, una cultura que ya no está presente en nuestro mundo, en nuestra realidad actual, en nuestro mundo absolutamente objetivado, absolutamente positivizado y absolutamente deconstruido, también controlado, no está presente. Es decir, son sociedades que han desaparecido, son fundamentos del intercambio, de la comunidad, de la cultura que ya no existen. Retazos de esta cultura nos llegaron hasta hace poco, lo que recién les reseñaba sobre toda la trama asociativa que se construyó en relación al juego. Esa trama asociativa ya no existe, todo lo asociativo ha sido colonizado por las industrias del espectáculo. A ver, la NBA hoy lo que muestra es eso, es la experiencia del gueto es espectacularizada, transformada en objeto de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, Baudrillard nos muestra esta lógica, este fundamento de una sociedad que se armaba en relación al ritual, al juego, al pacto, a la seducción, que ya no existe. A ver, ¿qué era el mundo para los antiguos? El mundo, en primer lugar, para los antiguos era un mundo encantado, ¿no? Un mundo de ilusión, ¿no? Un mundo de encanto. El mundo para los antiguos era un mundo a ser seducido, un mundo a ser desafiado, a ser conjurado. Todo era pasible de ser seducido. Los dioses seducían y eran seducidos. Los animales, la naturaleza en general, el azar, incluso. Los muertos también. Los muertos, era necesario conocer en todo caso la regla de las sociedades antiguas, estas sociedades festivas y de la celebración, que conocían las reglas y los rituales que hacían posible conjurar, seducir, desafiar a este mundo, ¿no? Los mitos griegos nos informan sobre esto, ¿no? Esto de, digamos, de desafiar a los dioses, o de los dioses que nos desafían, o agradar a los dioses para obtener sus favores, ¿no? Hay un mito que es de Eurípides, que es el mito de Ifigenia. Cuenta Eurípides que Agamenón, cuando vuelve de la guerra de Troya, queda varado en un puerto que está en su recorrido de regreso y digamos no puede zarpar con su tropa porque no soplan los vientos, no hay viento que le permita emprender el viaje de regreso, ¿no? Consultado el adivino de qué es lo que pasaba, parece ser que Agamenón había matado un venado sagrado protegido por Artemisa, y que para poder, digamos, ganarse los favores de Artemisa, aplacar la furia de Artemisa, era necesario que Agamenón sacrifique a Ifigenia, que era su hija, ¿no? Ifigenia era la hija de Agamenón que debía ser sacrificada para que Artemisa haga posible el regreso de Agamenón. Bueno, la leyenda cuenta que
que Agamenón finalmente sacrifica a Ifigenia. Hay una película de hace muchos años, muy bonita, y finalmente Agamenón puede volver a su patria, ¿no? Este es el mundo antiguo. Estos son los fundamentos del mundo antiguo, en donde los intercambios están regidos por este juego de seducciones, de desafíos, de conjuraciones, etc., ¿no? El juego, el ritual para los griegos, era un ámbito en donde los dioses y los hombres, compartido por los dioses y los hombres, ¿no? Este era el sentido del juego para los antiguos, ¿no? Por eso es que en los funerales de los personajes célebres, ¿no?, como se realizaban juegos, ¿no? Como cuenta Homero en los funerales de Patroclo, cuando luego de quemar a Patroclo en la pira, de incendiarlo la pira, luego de enterrar sus caballos y de sacrificar a troyanos, creo que 10 o 12 troyanos nobles, luego de todos los rituales que realiza Aquiles, se corta la cabellera, se la ofrenda, hace su ofrenda en un río, en cual ofrenda su cabellera a Patroclo. Luego de las comidas, de los banquetes, etc., en los funerales de Patroclo se realizan juegos, ¿no? Juegos agonísticos, las carreras, la lucha. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que en un funeral realizaban juegos, ¿no? Y digamos, la respuesta está aquí. La respuesta o tiene que ver con que, digamos, el juego, el ritual, era un ámbito de encuentro entre lo sagrado y lo profano, entre los hombres y los dioses, ¿no? Lo mismo pasaba con la festividad en el medioevo. La festividad, los juegos, los rituales en el medioevo, lo que decíamos antes, las Saturnales romanas, las Saturnales romanas eran festividades en las cuales había juegos, había rituales, y se celebraba el paso de las matres, que eran divinidades de la fertilidad, cuyos augurios y cuyas predicciones eran interpretadas incluso los juegos de azar, ¿no? Bien. Todo esto ha desaparecido, ¿no? Todo esto desaparece en nuestras sociedades objetivadas, en nuestras sociedades positivizadas, deconstruidas, como les decía, en nuestras sociedades que han cometido el crimen perfecto, diría Baudrillard, ¿no? El crimen perfecto es el asesinato de la ilusión radical del mundo, ¿no? La víctima es el mundo encantado, la ilusión radical. El instrumento del asesinato es la positivización, la objetivación, el saber, ¿no? El relato de las ciencias, etc. Ese es el crimen perfecto, ¿no? Sociedades de control, sociedades en las que absolutamente no hay nada que se pone en juego, predecibles. Esto es lo que aparece en lo actual, ¿no? Esto es lo que tenemos, la desaparición de este mundo, la desaparición del Homo ludens, ¿no? Y creo que ahora como estamos de horario, voy a ir cerrando. Finalmente voy a examinar algunos axiomas, algunas hipótesis de Byung-Chul Han, el célebre filósofo surcoreano que está tan de moda y que aparece en todas las redes, y
bueno, esto que se acerca con nuestro tema, que tiene que ver con la aceleración del tiempo y con la pérdida de los rituales, digamos, como grandes temas de época, ¿no? Aceleración del tiempo y pérdida de los rituales. A ver, yo creo que allí Han se acerca a esto que estamos planteando en cuanto a la aceleración del tiempo. El planteo tiene que ver fundamentalmente con, con los imperativos económicos, ¿no?, de la producción. La producción es un imperativo económico temporal, en donde hay una necesidad y se acortan cada vez más los tiempos, los ciclos entre la producción y el uso de las mercancías, ¿no? Lo que nos da esta cosa yo diría, de percepción de ese tiempo acelerado, ese tiempo que se nos escapa, ¿no?, etcétera, etcétera. Allí donde no hay lugar para la demora, el juego o la contemplación, allí aparece el homo laborans, dice Ham, el hombre actual que solo trabaja, consume y habita una temporalidad abismada, ¿no? Este hombre, este hombre esclavo de sí mismo, dice, este hombre que se ha liberado del amo, que cree haberse liberado del amo, pero que se explota a sí mismo, ¿no? El trabajador perfecto, diría Ham. A ver, al homo laborans, Han opone el ocio, la vida contemplativa, la filosofía, ¿no? Revisa toda la filosofía de Occidente, de Aristóteles, para oponer al homo laborans el ocio, la vida contemplativa, el filosofar, ¿no? A ver, y ahí es donde creemos que lide algo esencial, en la medida que la filosofía también ha sido partícipe del crimen perfecto, ¿no? Y un movimiento similar, ¿no?, realiza un movimiento de elisión, yo diría, realiza Han cuando describe, ¿no?, esto de la desaparición de los rituales, describe los rituales y elide de alguna manera aquello que es esencial, que es la razón esencial, paradigmática de los rituales y el porqué de la desaparición, ¿no? A ver, es muy bonito lo que dice Ham sobre los rituales, la descripción que hace de los rituales. Él habla de habitar el tiempo, de la instalación de un hogar, de la función fundacional y cohesionadora, de los rituales. Habla de contenedores del mundo, es decir, descripciones que no son desechables, pero creemos nosotros, o creo, sin duda con algunos también, que elide la razón de ser paradigmática del ritual, que es el encuentro con el otro radical. Esos lugares de encuentro con el otro radical, ¿no?, es el que hemos perdido, ¿no? Es el que está perdido, no sé si para siempre, ¿no? Pero es el ritual, el juego, en tanto lugar de encuentro en nuestras sociedades del espectáculo, del show, en donde ya no hay experiencias, en donde ya no es posible el acontecimiento, porque todas las experiencias y todos los acontecimientos han sido transcriptos en relatos, ¿no? Al modo, como lo describe Borges también en uno de sus cuentos maravillosos, cuando habla de un reino en donde
el mapa, los cartógrafos del reino habían construido un mapa que tenía las mismas dimensiones del territorio, ¿no? Hoy ese mapa existe, es Google, ¿no? En Google está todo, absolutamente todo. Sí, habitamos en un mundo donde absolutamente todo está transcripto, todos los relatos han sido objetivados. Y hoy ya no son posibles experiencias, no son posibles acontecimientos, solo es posible la reproducción teatral de esos relatos que se sostienen en los fantasmas maravillosos del pasado, ¿no? De modo que bien, y yo con esto cierro y dejo algún espacio para algunas preguntas o comentarios, de modo yo diría que si debemos oponer algo o alguien al Homo laborans, no es la filosofía, sino el Homo ludens, ¿no? Si es que esta posibilidad aún existe. Muchas gracias. Bien, comentarios, preguntas, tenemos 10 minutos y bueno, me gustaría escucharlos, me gustaría, bueno, leerlos, saber qué opinan sobre esto, saber bueno, qué tienen para aportar, qué podemos conversar. Supongo que me están recibiendo. Bueno, veo muchos, veo corazoncitos y veo caritas, pero bueno. También les aprovecho para comentarles que bueno, que aquel que quiera seguirme o que quiera comunicarse o que de alguna manera establecer algún contacto, me pueden seguir en mi Facebook, Eduardo de la Vega, ubicado en Argentina. Y también tenemos una página en Facebook con algunos colegas que se llama Mundos Posibles, ¿no? La forma de ubicar esta página es @ las promesas de la escuela. De esta forma ustedes pueden acceder a la página. Estamos esperando las preguntas. Bueno, los dejo, les agradezco el interés. A ver, acá hay una pregunta. Si podría decir algo sobre los rituales de la muerte. Bien, no he estudiado los rituales de la muerte en exclusividad, solamente lo que podría decir en relación a lo que ya he estado diciendo es esto, digamos, que los rituales funerarios o los rituales en general a los muertos, incluso en muchas culturas, lo he visto también en la Argentina o en las culturas aborígenes, digamos, enterrar a los muertos con sus perros, con sus objetos, incluso con, bueno, hay digamos, rituales funerarios en donde en la India, también en pueblos originarios en la Argentina, donde se inmola la viuda. Creo que hay mucho por hablar de esto, pero en regla general lo que yo puedo decir es que los rituales tienen que ver con esto digamos, de seducir, de conjurar, ¿no? a los muertos, ¿no? De comunicación, de agrado, de acompañamiento, ¿no?
Claro, en México hay mucho de esto y tal vez ustedes... A ver, van llegando unas preguntas. No pude escuchar toda la charla. Había sobre Rancière y se está cortando y no la puedo ver ahora. Había una pregunta que había visto, pero me ha desaparecido. Están llegando bastantes preguntas. Esta la vamos a ver. A ver, acá hay una. Buenas noches, acabo de llegar y lamentablemente no pude escuchar. En este medio, a ver si puedo retomar, no puedo ver este mensaje. Se me fue, perdón, a ver, ya está. Escuchar, en esta inmediatez de lo fugaz, de lo rápido, ¿cómo piensa esta conexión, este intercambio de rituales que se dan a través de la red? Y de igual manera, ¿cómo piensa el cambio de rituales que se va a dar después de esta pandemia? Bueno, pregunta que no es muy digamos, simple de contestar. Sin duda prefiero la presencialidad, ¿no? Y si hablamos de rituales, decíamos bueno, que es absolutamente necesaria la presencialidad. De todas maneras, yo creo que, bueno, que la virtualidad nos aparta de esto, nos induce a cierto orden de lo privado. O sea, que dice en las sociedades actuales se da una privatización de lo público, mientras que por otro lado se hace público lo privado, ¿no? Lo que es el Facebook, lo que son los perfiles, etcétera. Más que lo real desvirtuado por lo virtual, como dice Rick Descartes, que está bueno. Yo diría que hay una privatización de lo público, lo virtual, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Fabiola Carolina Cortés Bravo pregunta o comenta: ahora en las escuelas por la pandemia queda fuera de juego, volviéndose un tanto ensimismado en los juegos virtuales. ¿Qué sería de esto y su afectación con el encuentro con el otro? Bueno, yo puedo hablar de la experiencia en la Argentina. Si bien estoy en contacto con la escuela, durante muchos años he participado del trabajo con la escuela y bien, estamos en un estado de excepción, diría yo, y lo que hemos visto acá en Argentina es, o lo que estamos viendo es cierta cosa que no aparecía en la dimensión habitual de la escuela, y que es que acá las maestras, los maestros, los docentes se están comunicando con la casa, en la casa, con la casa de los chicos, con la familia, conocen la familia, se meten en la casa con la virtualidad, ¿no? Cosa que nos dicen algunos docentes que antes no ocurría, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todos los males de la virtualidad y todo lo que la virtualidad produce en relación a la vida, a la vida pública, a la política, en este estado de excepción, y no lo digo en el sentido de Agamben, perdón, en este estado de excepción lo que estamos viendo es algunas cosas interesantes. Incluso hay algunos colegas psicoanalistas que están que están haciendo sus consultas por medios virtuales, y digamos y que adjudican cierta eficacia a la cosa virtual, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto que podemos acordar todo, que lo real aparece desvirtuado, que lo público aparece privatizado, que digamos que se neutralizan los lugares del encuentro, etcétera, estamos viendo algunas cosas bueno, que está bueno decirlas. Bien, a ver. Bueno, no sé si veo alguna otra
alguna otra pregunta, pero bueno, me gustaría quedarme charlando. Sé que es hora de que cerremos esto y bueno, agradezco a Arturo, a Jesús, a Joica por esta comunicación que hemos tenido, por este contacto que pudimos hacer y bueno, seguramente nos volvemos a encontrar. Adiós.